Todos, bueno, buenas tardes en el horario que estamos transmitiendo en vivo, sino que nos están, si nos vean más tarde, buenas, simplemente. Bienvenidos a una nueva sesión que hacemos de nuestro seminario en Religión, Ciudad y Espacio Público en el programa Religión Vivida en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina. En esta ocasión, nuestro último seminario del año 2024, donde ya hemos tenido varios invitados, algunos de Argentina y otros colegas y amigos de Latinoamérica, de Brasil y México particularmente. Em, Esta vez vamos a tener una invitada transatlántica, la doctora María del Mar Guiriera Lonch, de la Universidad de Barcelona, quien nos va a acompañar con su larga trayectoria en estudios que tienen que ver con religión y esfera pública, que es nuestro foco de interés. Así que bueno, Mar, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación, la verdad, un placer. Bueno, yo ahora paso a hacer como las presentaciones formales de rigor, también agradecerle nuevamente a Mar y a todos a quienes nos vienen acompañando en estos espacios que han sido por demás enriquecedores. Eh, bueno, Mar, como decía, eh, esperen un segundo que estoy haciendo el lío, hice el lío, perdón. Eh, Mar es, como decía Juan Martín, profesora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y desde el año 2016 directora del grupo de investigación ISOR, Investigación en Sociología de la Religión, en la misma universidad. Es presidenta del Research Committee en Sociología de la Religión de la International Sociological Association. Ha sido investigadora invitada a la Universidad de Lausana, en Boston, en la Universidad de Ámsterdam, de Exeter y de Estrasburgo. Sus trabajos se centran en investigar la intersección entre religión, la espiritualidad, la identidad y la política en Europa contemporánea, con una investigación en particular muy interesante sobre también sociología urbana y demás, que era un poco por lo que la convocábamos hoy. Ha coordinado diversos proyectos competitivos en estas áreas y ha publicado extensamente sus resultados en revistas y libros académicos. Sostiene un estrecho vínculo con la Academia Latinoamericana, por más que sea nuestra invitada transatlántica, promoviendo proyectos de investigación, instancias de intercambio, y acá vale la pena mencionar que este año en las 21ª Jornadas de Alternativas Religiosas en América Latina, eh, fundadas hace ya mucho tiempo por Alejandro, fue participante y expositora como presidenta de esta sección del RC22, que es esta sección en el ISA. Bueno, y también destacar que ha hecho actividades de transferencia con la administración pública y la sociedad civil, que creo que también es particularmente interesante en estos tiempos de la ciencia y un poco tiene que ver con algunos intereses que también nosotros tenemos. Así que bueno, muchísimas gracias, Mar, por tomarte el tiempo por participar. Muchísimas gracias, Pilar, muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias, Alejandro. La verdad es que es un placer estar aquí. Además, yo siempre digo que mi investigación ha ido siempre en diálogo con muchas de las investigaciones que llevabais a cabo en Argentina especialmente, pero también en México. Yo creo que en América Latina hoy en día hay una especie de vitalidad de los estudios sobre religión que para nosotros ha sido muy enriquecedor este diálogo continuo, ¿no? De realidades que son distintas, pero que se pueden hablar entre ellas. Yo hoy aquí, siguiendo un poco vuestra petición, he preparado una presentación que un poco recoge algunas reflexiones sobre la investigación que llevamos a cabo durante. Empezó así de forma un poco exploratoria en el año 2015-16, luego fue ganando espacio hasta que se convirtió en un proyecto financiado por el Ministerio Español y que duró 4 años. Y un poco he organizado la presentación alrededor de qué preguntas nos surgían, qué dilemas, cómo lo resolvíamos. No sé si es un poco demasiado larga, si es un poco demasiado corta, si algunos ya me habéis escuchado y me repetiré. Si no pasa nada, si me interrumpís, si hay alguna cosa, también aviso que puedo tener alguna pequeña interrupción. Tengo un adolescente en casa que acaba de llegar y tiene esos momentos, así que espero que quizá oís un poco de Shakira o de música así de fondo, pero que no moleste. Pero voy a compartir la presentación con vosotros. Y esta era ¿Ahora lo veis bien?
Sí, ¿verdad? El proyecto Urban Religions, que le llamamos en este momento, y que voy a organizar un poco la presentación sobre el proyecto, que os explicaré un poco de dónde surgió, qué motivación inicial teníamos, luego un poco de qué hablábamos y cómo construimos el objeto de estudio, que aún es un tema que a mí no me termina o no termino de estar convencida. Hoy también os mostraré un poco las fisuras de este proyecto, ¿no? Aquellas cosas que a veces uno se queda con un cierto malestar. Luego los regímenes urbanos de gobernanza de la religión, que ha sido lo que quizá le hemos dedicado más tiempo en este proyecto. Y finalmente algunos temas abiertos que han abierto otras investigaciones, porque ahora este proyecto finalizó y aún hay cosas que siguen, algunas publicaciones, pero en su magnitud más importante ya está finalizado. Un poco cómo empezó, ¿no? Este primer punto de partida. ¿Cuál era el punto de partida? Pues el punto de partida era un poco básico, pero nosotros habíamos estado durante mucho tiempo trabajando en el mapa de las religiones de Cataluña. Este era un proyecto que nos pidió el gobierno de la Generalitat de Cataluña, que es el gobierno catalán, en el año 99-2000. Empezamos por un pequeño proyecto para el ayuntamiento, luego para el gobierno catalán. Luego el gobierno español lo decidió replicar en todos los territorios españoles. Y luego durante mucho tiempo nos dedicamos a buscar todas las infraestructuras religiosas existentes en el país como un poco de detectives. Y claro, esto nos dio una idea de cómo el país y cómo en el caso catalán se iba diversificando en las últimas décadas, especialmente desde los años 80 hasta los 2000, con la llegada pues, de mucha inmigración. Por ejemplo, aquí veis un Gurdwara Sikh, migración proveniente de Pakistán y la India, migración proveniente de Marruecos, pero también de América Latina. Y teníamos este mapa de infraestructuras, pero nos dimos cuenta que nos faltaba algo ahí, porque no solo la religión no se expresa solo por las infraestructuras que crea, sino que cada vez más habían expresiones religiosas colectivas en el espacio público, ¿no? Y que esta diversificación que nosotros llevábamos años estudiando, publicando y tal, también podía percibirse como un aumento de lo que en su momento inicial llamábamos expresiones religiosas colectivas en el espacio público, es decir, todas estas... luego fuimos avanzando hacia un lenguaje que hablaba más de eventos, porque es quizá la palabra que se utilizaba en inglés, ¿no? Events. Yo aún tengo mis dudas sobre si realmente eventos nos sirve para todo o no, pero también había teorizaciones, por ejemplo, de Zizek, el filósofo que hablaba de eventos. Ah, sea como sea, nosotros nos interesamos para decir, bueno, ¿qué pasa con estas expresiones efímeras que salen en un momento determinado, que irrumpen en la calle, que en cierto modo alteran, transgreden y transforman el flujo normal de la ciudad? Y cómo esto cambia tanto la percepción, en este caso de Barcelona y Madrid, porque luego el proyecto lo focalizamos en las dos grandes urbes, cómo cambia la visión de cómo Barcelona y Madrid se perciben a ellas mismas a partir del momento en que es mucho más habitual encontrarse con expresiones religiosas diversas que van más allá del catolicismo en el espacio público, y también cómo las minorías religiosas especialmente, pero también luego el catolicismo, toma las calles, ¿no? Hasta qué punto dialogan con este espacio público, lo consideran propio o no, qué estrategias tienen de abordaje. Y este era un poco el punto de partida que queríamos entender, ¿no? Luego, de entrada ya, yo vengo de una tradición sociológica muy vinculada a Goffman, Garfinkel, y luego vimos que realmente estas expresiones religiosas colectivas en la calle las podíamos interpretar como lo que Harold Garfinkel en la etnometodología llama experimentos de ruptura. ¿No? Que en cierto modo revelan concepciones y reglas tácitas incrustadas en el orden normativo del espacio público. Nosotros decíamos un espacio público que se autoconcibe como secular, algo que, por ejemplo, es muy interesante estudiar hasta qué punto las ciudades latinoamericanas también se autoconciben como seculares, no, qué rol. Yo ahí creo que a algún momento tendríamos que hacer algo comparativo, ¿no? Pero en Europa está esta idea de que somos seculares y que la calle es secular, ¿no? Y por lo tanto la expresión religiosa como algo que rompe con esta visión y que al romperla pone de manifiesto las reglas tácitas incrustadas y lo que Goffman
llama las apariencias normales, ¿no? Por lo tanto, en un momento determinado, de entrada, decidimos tomar estas expresiones como experimentos de ruptura y analizarlas tanto de un modo más macro sociológico, porque emergen a cómo cambia la transformación del paisaje religioso, pero también de un modo muy micro, intentando entender las interacciones de los actores, cómo les dan sentido, cómo y consideramos que esto, que estas expresiones eran como enclaves estratégicos que permitían ver tanto las relaciones y articulaciones entre tres tipos de públicos, ¿no? Las autoridades religiosas o los actores religiosos, las autoridades políticas y los transeúntes, las transeúntes lo que sería la sociedad civil, ¿no? Es decir, que en cierto modo en un mismo evento, en un mismo momento, podíamos ver cómo se articulaban estos tres actores. Esto fue un poco el punto de partida y nos planteamos tres objetivos iniciales. Y el primero es quizá el que conseguimos más inicialmente y después abandonamos y quizá nos equivocamos, pero por un lado quisimos analizar cuáles son las estrategias para la visibilidad y los repertorios de movilización de los actores religiosos en el espacio público. Es decir, por qué en un determinado momento una comunidad religiosa decide que un determinado evento lo quiere llevar a la calle. ¿Por qué un concierto evangélico? ¿Por qué en vez de celebrar, no sé, la Shura, que es la celebración de los musulmanes chiitas en la mezquita lo querían hacer en la calle? ¿Por qué alguien va a meditar en la calle? Esto y entender los distintos tipos de repertorios de movilización, ¿no? Esta era una dimensión más descriptiva, pero que era interesante. La segunda cuestión clave que queríamos ver era estos procesos de tensión, negociación y encaje entre autoridades o actores religiosos, administración local y sociedad civil, ¿no? Entender cómo estos encajes se producen y también cómo se producen de forma diferente en Barcelona y Madrid. También para entender que a veces cuando hablamos de gestión de la diversidad religiosa entendemos como si el Estado fuera un agente clave que moldea las formas de gestión. Y en este caso, Madrid y Barcelona nos permitían analizar hasta qué punto las autoridades locales y los órganos locales tenían una influencia y una capacidad de moldear las formas de gobernanza más allá del Estado, ¿no? Y luego, finalmente, nos interesaba mucho este juego, visibilidad, invisibilidad y finalmente también llamamos hipervisibilidad, ¿no? ¿Quién es visible, quién no es visible, qué es percibido como religioso, qué es percibido como cultural, qué es percibido como espiritual? Es decir, cómo los juegos de las etiquetas nos dicen algo sobre también dinámicas de poder, dinámicas históricas, etcétera. ¿Cómo hicimos la metodología? Claro, ahí abajo veis una foto del equipo inicial. Ahí, por ejemplo, me gusta recordar a Alfonso Pérez Agote, que era un sociólogo que murió hace un par de años y que era una persona muy generosa que nos ayudó mucho a plantearlo, pero éramos un equipo muy grande. Me gusta, no puedo citar a todos, pero especialmente a Mónica Cornejo, que era mi compañera en Madrid y quien dirigió el equipo de Madrid, pero tuvimos, yo qué sé, José Casanova de Advisor también vino, a Marian Burger de Alemania. Bueno, tuvimos un equipo muy amplio, lo que tiene de positivo en este sentido, que fue muy enriquecedor, y lo que tiene de negativo, que cada cual hacía un poco lo que quería y a veces era difícil encontrar un punto en común, ¿no? Porque en cierto modo combinamos expertise, por ejemplo, Aviastor sabía mucho de Islam, pues generó los casos de Islam, Antonio Montañés de Mundo Evangélico y se centró en esto. Pero claro, esto generó que tuviéramos muchos estudios de caso, porque hicimos estudios de casos múltiples en Madrid y en Barcelona, especialmente entre Sikh, musulmanes, católicos, protestantes y budistas. Estas fueron las 5 principales comunidades, aunque al final también en algún caso vinculamos alguna observación de comunidades judías y interreligiosas, como voy a comentar. Y combinamos observación participante y no participante, entrevistas, análisis de prensa e intentamos encajar registros diversos. Algún proyecto tomó fuerza propia, por ejemplo, Esther Fernández y Wilson Muñoz empezaron con El Señor de los Milagros y esto tomó una vida propia que ahora ya con un grupo, con Hugo José Suárez, otros grupos lo están mirando en distintos países de América Latina, pero también en Roma, en España, y algún caso se quedó más pequeñito y más limitado, por ejemplo, el caso de los SIG, que se ha convertido en una tesis doctoral que está terminando Carolina Esteso, ¿no? Por ejemplo,
Pero hay la página web que ya no funciona y esta también es una reflexión de este tipo de proyectos, ¿no? Que son macroproyectos, haces una gran página web, pero si no tienes fondos para mantener la página, porque el proyecto termina, la página ya queda, ¿no? Y que también para mí ahora mismo en nuevos proyectos es pensar cómo dejamos esta estos legados de investigaciones ya finalizadas, ¿no? Los temas un poco ya han ido saliendo, pero lo que nos interesaba un poco a todos, hoy recuperaba algunos de las primeras reuniones y era mucho esto, formas de regulación, el espacio urbano, las jerarquías espaciales, entender de qué hablamos, las fronteras. Bueno, eran cuando hacíamos las primeras reuniones los temas más claves que salían. Voy ahora ya a entrar un poco en el proyecto, ¿no? En qué es lo que encontramos, qué es lo que salió, los temas que emergieron. Y lo voy a hacer, como os he dicho, un poco primero focalizándome en las expresiones religiosas y luego en la gobernanza. No sé si voy muy rápido o muy lenta o no se entiende algo, me puedes decir, ¿eh? No me molesta para nada. Primero, ¿qué es esto de las expresiones religiosas? ¿No? Porque hay una cierta intuición en lo que es, y yo creo que cuando lo digo todo el mundo se lo imagina, pero claro, lo teníamos que conceptualizar. Y la primera dificultad fue dónde ponemos la frontera, ¿no? Por ejemplo, primero no habíamos incluido grupos de meditación. Habíamos incluido budismo más clásico, que hacía pujas y tal, pero no. Y luego fuimos viendo que en Barcelona, durante un tiempo, ahora ha ido un poco a la baja, pero hubo un tiempo que estaba muy de moda hacer, además había el Meetup, que se quedaba para hacer meditaciones en el espacio público. Por ejemplo, esta que veis aquí es una meditación cerca de la Barceloneta que reunía unos públicos que quizá no se designaban a ellos mismos como religiosos, pero claramente la meditación tenía una tonalidad espiritual, había un principio, un final, un canto de mantras inicial, es decir, tenía todo. Y esto fue una discusión, ¿no? Hasta qué punto se encajaba o no entraba. Y consideramos importante incluirlo justamente para entender cómo se juegan estas fronteras, ¿no? Y el otro caso fue que en medio de la investigación hubo los atentados de la Rambla de Barcelona, yo no sé si recordaréis, fue en agosto de 2017, y a raíz de estos atentados se organizó un acto público que una parte se llevó a cabo en las Ramblas, aquí veis la foto, en Barcelona, y luego nos planteamos también cómo lo interreligioso también irrumpía como forma de expresión de la religión y especialmente que en cierto modo venía a ser una forma de expresión pública o lo que en aquel momento dijimos que era una forma amable, domesticada, que permitía que las autoridades seculares dejaran salir la religión en la calle, no sé cómo decirlo, pero era una forma lo interreligioso de que cada vez más pudiera emerger este diálogo entre lo político y lo secular en la calle en forma de pluralidad religiosa. Era muy difícil que las autoridades, o era muy a veces incómodo para las autoridades religiosas participar en actos públicos en la calle de una sola religión, pero en cambio cada vez más a los actos donde hay múltiples religiones y donde se expresa esta idea de pluralidad especialmente en Barcelona. Y aquí después contaré un poco las diferencias, pero ahí había una diferencia muy clave entre Barcelona y Madrid. Barcelona ha promovido mucho estas expresiones religiosas en el espacio público, también como una forma de construir una imagen de ciudad como abierta a la pluralidad. Madrid no es que no las haya promovido, ha sido más indiferente a ellas. Tampoco los ha prohibido, pero no las ha promovido como ayuntamiento y luego también diré algo sobre esto. Claro, cuando fuimos un poco indagando, ¿no? ¿Qué veíamos? Hoy vimos, yo no sé, hay un artículo muy bonito de Chantal Saint-Blancat que habla sobre procesiones en Italia de inmigrantes filipinos y ella lo explica muy bien, ¿no? Como esta transición entre el sagrado y el profano, ¿no? Como este proceso como la expresión religiosa como una forma de creación y reproducción de la comunidad local, es decir, una forma de vinculación por un lado, al espacio local, especialmente de comunidades migrantes, pero no solo. Al principio nos pensamos que esta era exclusivo de los migrantes que querían, en cierto modo, mostrar que ellos también pertenecían a la ciudad, ¿no? Había
una especie de demanda de reconocimiento. Por ejemplo, en el caso de los SIG era clarísimo. Queremos que nos vean, queremos que vean que somos de Barcelona, queremos que vean que somos de aquí. Pero también luego, y esto también fue una decisión un poco más tardana, porque inicialmente era sobre minorías religiosas, incluimos a los católicos, y era interesante ver cómo en un contexto de secularización los católicos también tenían la misma demanda, ¿no? Queremos que se vea que, y especialmente en Barcelona, donde quizá las procesiones no son tan conocidas de Semana Santa y ese tipo de eventos, y había una demanda de decir, queremos que se vea que Barcelona también tiene procesiones, también tiene una iglesia católica, también tiene tal. Y veíamos también que era una forma de vinculación a una comunidad global porque era muy importante y especialmente en tiempos de social media, de redes sociales, mostrar que esto estaba pasando en muchos sitios en el mismo momento. Es decir, por ejemplo, la procesión del Nagar Kirtan, que es una procesión sikh, era relevante decir, está aquí en Barcelona, pero está pasando igual en Canadá y está pasando, y nosotros formamos parte de esta comunidad global que es diaspórica, que está en todos sitios, pero estamos ahí, somos parte de esto, ¿no? Y las redes, y luego cuando os hable un poco más de las demandas de espacios, voy a decir algo más, pero ahí yo creo que las redes han cambiado un poco el juego. El hecho de la simultaneidad, el hecho de poder estar diciendo estoy aquí, tú también estás ahí. En El Señor de los Milagros yo no puedo hablar porque no lo he estudiado yo a fondo, pero os podrían decir también algo similar, ¿no? Por lo tanto, es una forma tanto de vinculación a la comunidad local, decir, queremos que la gente en la calle nos vea, pero también a la comunidad global. Somos los SIC de Barcelona y estamos celebrando esto en el mismo momento que el otro, en no sé dónde, y hay Facebook, Instagram, todo lo que sea, moviendo estas fotos, ¿no? Pero también Saint Blancat pone de manifiesto que también es una forma de sacralización del espacio urbano. No hay un elemento taumatúrgico, que yo que a pesar de ser socióloga de la religión, a veces tiendo a ser muy, como diríamos, muy poco atenta a estas dimensiones más taumatúrgicas. A trabajar con la gente que hacía meditaciones en el espacio público me hizo dar cuenta de la importancia de tomarlo en consideración, ¿no? Para los que meditan en el espacio público no era solo una cuestión de que te vean o de que te reconozcan, era una cuestión de cambiar la energía del espacio público. Cuando yo entrevistaba, por ejemplo, Jordi, uno de los catalanes que lo montaba en el me decía, yo lo hago porque cuando yo estoy meditando en medio de Plaza Cataluña, que hay mucha gente que viene y que va, y estamos ahí en medio, 10 personas en silencio, nuestra intención es provocar un cambio en la energía de la ciudad. O, por ejemplo, también, yo no sé si escuchasteis hablar de toda la crisis catalana, el momento de... en este momento, por ejemplo, fue muy interesante que hubo un grupo de personas espirituales, New Age, un poco como queréis llamarlos, que se pusieron enfrente del Parlamento catalán a meditar. No tenían ninguna intención de que los vieran ni ser reconocidos, la intención era puramente de tener un impacto, de conseguir que con sus cuerpos y su silencio, ellos te decían, queremos calmar el ambiente, queremos tener este efecto, ¿no? Que esto desde un punto de vista más científico, racionalista, puede parecer banal, pero que para ellos era un elemento crucial y que juega un rol interesante y que quizá no hemos sabido tampoco analizar hasta el fondo. Y finalmente, el tema también de adhesión cívica. Y aquí hay un elemento interesante porque no era solo que ellos querían ser vistos como religiosos, sino que ellos querían invitar a actores políticos que les vieran, es decir, aprovechar estos eventos como espacios de comunicación con actores políticos administrativos, como una especie de momento. Y finalmente también eran repertorios de contestación y resistencia, porque a veces estos eventos no son solo festivos, sino que, por ejemplo, en el caso de los musulmanes, y durante un tiempo hubo muchos conflictos alrededor de las mezquitas y una forma de protesta pública era ir a rezar en frente de un ayuntamiento, con todo lo que conllevaba, porque en algunos casos incluso tuvieron multas, etcétera, ¿no? Pero también se podía utilizar este tipo de repertorio como forma de contestación. También, por ejemplo, yo no sé si en Buenos Aires se hace, pero en Barcelona, Thich Nhat Hanh, la comunidad de Thich Nhat Hanh budista, hacía manifestaciones en silencio como forma de protesta o de clamo para la paz. Es decir, que también hay un elemento político relevante en analizarlas.
En fin, esto fue un poco lo que fuimos viendo en este proceso de análisis de qué eran estas expresiones religiosas y vimos que, en cierto modo, en esta eventización de lo sagrado se producía en dos direcciones, ¿no? Por un lado, los rituales religiosos permitían una performatividad de lo sagrado y una taumatúrgica en el espacio público, y por otro lado había una dimensión de patrimonialización de la religión, de mise en scène, de esta pluralidad, es decir, cómo se podía analizar desde estas dos direcciones, y un poco ha sido lo que hemos ido trabajando. Pero ya, como estamos, ya veo que son ya hay 27, así que voy para la segunda parte y así vamos viendo. El segundo gran tema, que fue quizá el más importante, fue el tema de la gobernanza, que fue el que de entrada ya nos llamó la atención y queríamos entender un poco cómo se realizaba. En este sentido, un breve pregobernanza, que empezó a parecernos interesante. Pues lo que empezó a parecernos interesante, por un lado, es esto, el papel del espacio como elemento de reconocimiento y las grandes luchas por el espacio. Cuando empezamos a analizar cómo se gestionaban estos eventos, ¿no? Desde el momento en que alguien quiere hacer un evento en el espacio público, ¿qué pasa? Claro, nos dimos cuenta que el espacio en la ciudad no es neutra, ¿no? Los espacios tienen memoria, los espacios tienen sus significados y sus bagajes, y había claramente una jerarquía espacial, pero que no jugaba a la misma forma en todos los grupos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Barcelona, el Arco de Triunfo era visto como un lugar clave de reconocimiento, es decir, poder realizar un evento en el Arco de Triunfo generalmente para las comunidades era como un símbolo de que ser reconocidos, pero también, y nos dimos cuenta del por qué, era especialmente en las comunidades migrantes que luego podían enseñar el Arco de Triunfo como un símbolo de Barcelona, ¿no? Ellos querían muchas veces estar debajo de un espacio icónico que les permitiera ser vistos como los de Barcelona. Si en algunos casos se pidió enfrente la Sagrada Familia, ¿no? Que nunca se consiguió, pero la idea esta de la iconicidad, ¿no? De lo que reconoce la ciudad y cómo esto es un espacio de reconocimiento. Pero luego también cómo hay otras dinámicas, ¿no? En el caso de las meditaciones jugaba mucho cómo se percibe el mar, la naturaleza urbana, como elemento que juega, como un espacio que les permite decir de dónde son ellos o no. Y finalmente el espacio de la Rambla de Barcelona, que era es lo más disputado, y entender las microdinámicas de negociación de la Rambla es muy interesante, ¿no? Como por ejemplo las procesiones católicas de origen andaluz pueden cruzar toda la Rambla, pueden pasarla toda. Los Sikh, por ejemplo, al final consiguieron cruzarla, pero solo en perpendicular, es decir, la pueden atravesar, pero no transitarla toda. Como todo el espacio permitía un poco hablar de estas reivindicaciones de memorias, aspiraciones y cómo lo que se ha llamado la infraestructuración de las expresiones religiosas, ¿no? Cómo la infraestructura lo marca. Y esto para llegar a la última parte, esta más puramente de, vale, ¿y qué pasa con la gobernanza, ¿no? Y esto, algunos me escuchaste hablar de esto porque cuando el año pasado vine a Argentina, empecé por ahí, ¿no? Porque me hicieron una pregunta que para mí fue muy interesante de la burocracia, ¿no? ¿Qué rol juega la burocracia y la clasificación? Y ahí fue como, ¿cómo analizar las formas de gobernanza, ¿no? Porque más allá de decir, claro, el punto de arranque fue, bueno, vamos a mirar la normativa legal, ¿no? Y yo creo que casi todos nosotras, cuando hacemos investigación en temas de gestión de la religión, empezamos por lo legal. ¿Qué nos pasaba cuando empezábamos por lo legal? Que no entendíamos nada, es decir, que nos quedábamos en un nivel que no nos permitía entender las diferencias en la gestión de la diversidad religiosa entre comunidades de estilo diferente, ¿no? Nos dimos cuenta que a pesar de que ha habido en los últimos años, especialmente en Cataluña, pero también en Madrid, procesos de estandarización de las formas de gobernanza urbana, y los protocolos, las normativas, parece que están muy estandarizadas. Cuando vamos a lo micro, cuando vamos a las entrevistas con los actores, cuando vamos a pedir que nos dejen participar de las negociaciones, cuando pedimos a la policía a la subversión, a la autoridad pública la suya, al técnico, vemos que realmente hay diferencias sustanciales en la forma en que la gobernanza urbana
es ejercida y en el impacto y agencia de las comunidades, ¿no? Y ahí fue cuando intentamos trabajar un poco más, porque nos dimos cuenta, por ejemplo, esta es una cita que quizá algunos me habéis oído porque la utilizo mucho, pero la primera es que para mí fue un momento como muy claro, ¿no? Los SIG en una entrevista nos decían, todo ha sido muy difícil, muchas reuniones, problemas de todo tipo, nos denegaron permisos, tuvimos que pagar seguros, es decir, y mira, ponían toda su capacidad para conseguir organizar estos eventos, pero nos decían es que es muy difícil, ¿no? Y luego a Jordi, este organizador de meditaciones y de nos decía, con los permisos, bueno, no hemos tenido nunca ningún problema. Por las meditaciones no hace falta y cuando organizamos un encuentro más grande, una caminada en silencio, pues pedimos permiso y ya está. Siempre es muy fácil y muy fluido, ¿no? Y ahí fue claro cómo los obstáculos no emergen por casualidad, sino que son consecuencia de determinados regímenes de gobernanza urbana. Y ahí es cuando hicimos un poco un esfuerzo un poco mayor en a, en intentar identificar los elementos clave que juegan un papel en la gobernanza urbana e intentar ir más allá de lo que parecía a primera vista o de lo que nos diría la legalidad. Ahí, por ejemplo, os he marcado 3 artículos porque yo siempre lo trabajé en conjunto, uno primero con Avi Astor y Mónica Cornejo comparando Madrid y Barcelona. La comparación nos ponía de relieve que a pesar de ser ciudades relativamente similares en términos de diversidad religiosa, eran muy diferentes en relación a la aproximación a lo religioso y por lo tanto, como decía al principio, ¿no? Ponían en entredicho la fuerza o la capacidad de los regímenes estatales para influenciar la gobernanza local y ponían de relieve la importancia de entender que lo local y las historias y las trayectorias locales tienen un poder muy importante en marcar estas formas de gobernanza. Por ejemplo, y ahí el título ya lo veis, decíamos, Madrid tenía una aproximación de laissez-faire, yo no veo nada, haced lo que os dé la gana y si hay un problema, bueno, ya lo veremos. Barcelona tenía una política muy intervencionista de yo voy a dejaros hacer todo, pero voy a estar ahí, ¿no? Como estas dos miradas, que luego si queréis podemos hablar un poco más, eran también deutoras de una lógica política, una lógica de centralidad de Madrid respecto a Barcelona y hay muchos elementos, ¿no? Luego, este otro artículo que hicimos con Marian Bucher sobre lo que llamábamos regímenes urbanos de gestión de la diversidad, que os voy a contar un poco más ahora. Y finalmente este con Julia Martínez, que hicimos de Adepte la religión, que está en francés, pero también está traducido al inglés y creo que al español también en Social Compass, que era un poco intentando entender los procesos de domesticación de las expresiones religiosas en el espacio público. Para resumir un poco, ¿no? ¿Qué nos salió? ¿Qué temas nos salieron? Pues un poco en estos 3 artículos pusimos de manifiesto que el proceso de gobernanza lo teníamos que entender como un proceso en 3 dimensiones. Por un lado, lo legal y administrativo. Por el otro lado, las formas de la expresión, que ahí, mira, si alguien tiene una idea, porque no termino de encontrar la forma adecuada de decirlo, pero es como la performance, la interacción con la calle. Y finalmente las narrativas urbanas, como las narrativas sobre cada ciudad influyen en esta gobernanza. En el primero, por ejemplo, en el marco, ay, perdonad que aquí me he colado una, en el marco legal nos dimos cuenta y un poco de forma rápida cómo las formas de enmarcamiento legal dependen mucho de la agencia de las comunidades. Es decir, hay comunidades que tienen el capital simbólico, cultural, legal, económico, para decir, vamos a hacer esto, lo enmarcamos de esta forma a nivel legal y, como decía Jordi, que he citado antes, todo fluye, ¿no? Todo avanza. Hay otras comunidades que no tienen estos capitales simbólicos, legales, económicos y que su evento es enmarcado desde el principio como, bueno, religioso. Hay toda una especie de puesta en marcha de protocolos administrativos que si bien son explicados o son justificados en aras a ayudar a las comunidades porque son minoritarias, porque son nuevas, porque no conocen los protocolos, porque no queremos, es decir, el argumento de y esto lo contaré un poco más después, pero el argumento de la mayoría de técnicos de la administración pública es que lo que nosotros no queremos es que generen rechazo, les queremos ayudar, pero este elemento hace
que luego se muevan constantemente con una cierta violencia simbólica de lenguaje, reuniones, anticipaciones, es decir, a todos estos, los que llamábamos también emprendedores pro diversidad, que son un conjunto de técnicos, educadores sociales, que con muy buena intención quieren ayudar a las comunidades, especialmente en Barcelona, no en Madrid, y que muchas veces también hacen mucho más difícil este proceso en tanto que lo convierten en una especie de examen de buena conducta permanente, ¿no? Con esta intención de mostrar que son inofensivos, que son buena gente, que tal, pero que hay toda esta violencia simbólica ejercida hasta ellos. Bueno, aquí yo también decía como las mismas comunidades, me ha quedado esto en catalán, pero bueno, ya se entiende, pero como las mismas comunidades también tienen estrategias para jugar con esta, es decir, ellos tienen estrategias de resistencia. Y por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿no? Con este carrito, que es una forma de resistencia que no les dejaban poner mesas en la calle, cada vez que pedían poner una mesa o un evento con elementos fijos, tenían que ir por una vía legal muy complicada y dijeron, ¿sabes qué? Hacemos un carrito que tiene otro tipo de consideración legal porque es móvil y no estable y les permitía jugar. O los Hare Krishna, que decidieron decir que lo suyo era una manifestación política en vez de una manifestación religiosa, lo cual el Estado tiene muchas más dificultades de poderlo prohibir y se lo tienen que consentir porque si no irían en contra de la libertad de expresión. Es decir, que hay una normativa legal que está ahí y que normalmente se impone y especialmente a aquellas comunidades con menos capacidades de negociación, pero que también hay quien juega con esto, ¿no? La segunda dimensión que os decía, ¿no? La de la forma y cómo, y esto era lo que trabajamos sobre todo con Julia Martínez, ¿no? Intentar entender por qué hay performance, por qué hay expresiones religiosas que generan mucho más rechazo que otras, ¿no? Porque algunas, y esto yo siempre cuento también una anécdota que para mí fue muy clave, era al principio de la investigación, estaba meditando con este grupo en la Barceloneta que habéis visto. Estaba yo con ellos haciendo trabajo de campo, ahí sentadita, y vino una pareja de guardia urbana local, la policía local. Y la pareja se acercó y se puso a hablar en voz muy bajita y se lo quedaron mirando un poco y se fueron. No pidieron ningún permiso, pero incluso es que ni interrumpieron, al revés, ¿no? Se lo miraron con cierta simpatía y se fueron. Claro, esto pasaba en el mismo momento que os decía antes que un grupo de musulmanes se pusieron a rezar en frente a un ayuntamiento y les multaron con 400 euros, ¿no? Que es bastante dinero en este momento, porque consideraban que esto vulneraba el espacio secular, ¿no? Estas dos este ejemplo, ¿no? Puso de manifiesto cómo hay expresiones religiosas que están mucho más permitidas en el espacio público que otro, ¿no? Y ahí veíamos como aquello considerado como altamente religioso, como cómo hay una jerarquía también de la visibilidad, ¿no? Y como la clase, la etnia, el género juegan un rol en marcar estas expresiones como religiosas y por lo tanto como mucho más disruptivas que otras, ¿no? Es mucho más disruptiva o percibida como mucho más disruptiva la Shura, que es una procesión musulmana en que hay separaciones de géneros y hay muchos hombres pues haciendo matam, que no una meditación, ¿no? Y luego también, y esta cuestión para mí ha quedado un poco para analizar, pero ahora el papel que juega más en términos de símil, la dimensión sensorial, ¿no? Los soundscapes, smellscape, todo está, los paisajes olfativos y cómo la familiaridad, lo que sí me llamaría la proximidad sensorial, tiende a favorecer una aceptación de estas expresiones o no. Bueno, aquí un poco para tal. Y finalmente ya la tercera dimensión de esta gobernanza, y para ir terminando, era esta de los marcos narrativos sobre la ciudad, ¿no? Y aquí quedaba claro que los eventos religiosos y esta gobernanza de la gestión religiosa se hacía inteligible, se explicaba, se justificaba a partir de marcos contemporáneos, en muchos casos basados en el pasado, no solo, pero por ejemplo como la idea de traducción ejercía como un constructo legitimador de prácticas discriminatorias. Hay cosas que son tradición y hay cosas que no. Y a pesar que, por ejemplo, algunas procesiones católicas son muy parecidas
a una shura, a Shita, que las shura van de negro, ahí se puede visibilizar sangre, hay cantos, hay lloros, pero también hay algunas procesiones católicas que la gente va de negro, que también hay sacrificio, también hay sangre, pero una se entiende desde el punto de vista de tradición y la otra no, ¿no? Y como este marco narrativo sobre el pasado, sobre lo que es nuestro y lo que no, forma un lugar, ¿no? Pero por otro lado, también era interesante ver que no es solo una reflexión sobre el pasado, sino también sobre el futuro. Y ahí hay la gran diferencia con Madrid, ¿no? Ah, eh, en el caso catalán, esta voluntad de construir una Barcelona cosmopolita, abierta, muy ligada al proyecto independentista, de querer ser como una especie de espacio jugaba o tenía un rol clave en hacer una política mucho más intervencionista. En cierto modo, los agentes locales de la autoridad local actuaban como controlando las impresiones, ¿no? Es decir, era interesante, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Barcelona imprime sus propios documentos para ayudar a las comunidades pues, a explicarse, ¿no? Y los imprime con una estética del ayuntamiento. Es decir, hay una voluntad de inserir estas expresiones en la vida local con esta voluntad de futuro, ¿no? De lo que seremos. En cambio, en Madrid, por ejemplo, hay una cierta indiferencia a esto, no necesitan las minorías para ser, ¿no? Madrid ya es un espacio secular, todo el mundo puede estar, pero si está bien, si no está, también, ¿no? Y ahí esta especie de lo que decíamos, un laissez-faire, y que Mónica Cornejo en Madrid nos lo explicaría muy bien, ¿no? Pero sí que hay, especialmente en Barcelona, esta domesticación de lo religioso para encajar como futuro. Y también decía aquí como lo interreligioso como dispositivo de validación, ¿no? Es que ahora ya no somos un espacio católico, pero tampoco secular, ¿no? Somos la pluralidad religiosa como elemento clave. Por lo tanto, un poco lo que nos quedó como conclusión de esta gobernanza es un poco dos paradojas, ¿no? Por un lado, que mucha parte de la gobernanza local se hacía con una especie de lógica de anticipación. Yo quiero decir aquí, además explícitamente, que ha habido un esfuerzo muy notable por parte de técnicos, educadores culturales para insertar, para incluir, para generar espacios amables para la gestión de la diversidad religiosa, pero que a veces, sin querer, ha habido esta tendencia a querer proteger lo que aquí llamamos el confort sensorial y emocional de las audiencias urbanas, ¿no? Esto no lo podemos permitir porque la gente se ofenderá. Esto no, puede participar mucha gente, pero niños no, porque no estará bien visto. O la música, pero flojita, porque si no va a molestar. Muchas veces no hay la queja, hay la anticipación de la queja, ¿no? Esta voluntad. Y finalmente, como este elemento que os decía antes, ¿no? Como la percepción de normalidad va muy vinculada a jerarquías también postcoloniales, ¿no? Como el musulmán es el otro, que puede ser conflictivo, que puede ser problemático, mientras el que viene de Oriente, el budismo, ¿no? Es mucho más percibido como alguien amable, etcétera. Por lo tanto, eso fue un poco lo que nos fue saliendo, lo que fuimos trabajando, pero también, como ya os decía al principio, con un poco la sensación de que por un lado fue muy interesante y sumamente rico el hecho de ser tantos investigadores trabajando en tantos campos diferentes. Por el otro lado, al final también un poco la sensación de no haber sido capaces de terminar de articularlo todo, ¿no? Que habían muchos hilos que se iban abriendo y que han tomado su vida propia y en este sentido han ido muy bien. A la vez, una sensación de que quedan temas, ¿no? Y salían muchos temas, y aquí he marcado algunos, ¿no? Por un lado, esto que decía de entrada, ¿no? A mí me interesa el papel del cuerpo y las emociones, que era una cuestión que iba saliendo, como la emoción en el espacio público, qué se puede expresar, qué no, de qué manera, que es un tema que sociológicamente puede ser muy interesante, ¿no? Los regímenes de la emocionalidad y la sensibilidad del espacio público y que quedaba un poco pendiente. Lo segundo era esto, lo que llamaba la moral en los sentidos, y que es algo que espero poder trabajar en algún momento, que es como los juicios morales se expresan en términos de asco, simpatía, atracción, distancia, ¿no?
porque alguien nos cae simpático, porque algo, y cómo esto va vinculado, cómo se gestiona la diversidad religiosa, ¿no? Cómo esta expresión emocional termina teniendo su reflejo en un ámbito mucho más macro. Los brokers, el papel de toda esta que además ahí como yo creo que como antropólogos, sociólogos, como investigadores nos tenemos que plantear cuál es nuestro papel también en generar dinámicas de gobernanza, ¿no? Escribimos papers, muchos de nosotros formamos a gente que luego trabaja en el ayuntamiento, en el gobierno, como agentes de la diversidad o educadores sociales. ¿Cómo tiene el papel de estos brokers y cómo el papel también de la academia en este contexto, ¿no? Dinámicas de gentrificación y religión, que esto es algo, por ejemplo, que en el Víctor Albert Blanco está estudiando, pero que nos quedaba un poco pendiente. Las comparaciones entre ciudades, y ahí también sería interesante, yo qué sé, por ejemplo, pensar, ¿no? En América Latina hasta qué punto Buenos Aires y Córdoba tenían dinámicas muy similares o no, o DF y Guadalajara, estas dinámicas. Y finalmente, esto que llamaba de la paz dependence a los consensos provisionales, ¿no? Entender que hay unos ciertos consensos, pero que hay eventos de gran magnitud que a veces lo rompen, ¿no? Por ejemplo, el atentado en Barcelona fue claramente un hecho que cambió un poco la dinámica, pero también a veces a eventos a nivel más global. Ahora, por ejemplo, la cuestión palestina, pues también hay elementos que escapan del marco local. Y creo que esto es todo por ahora. Muchísimas gracias por vuestra atención. Voy a dejar de compartir. Ay, aquí. Bueno, muchísimas gracias, Mar. Supongo que todo el mundo tendrá muchas preguntas y comentarios. Me encantó la presentación. Ya como otros trabajos tuyos que escuché, me gusta mucho la cantidad de dimensiones que toman en cuenta, digamos, que tomas en cuenta y cómo se aplica muy específicamente teoría sociológica, digamos, para construir y analizar las distintas dimensiones, ¿no? A ver, bueno, ya voy a buscar los trabajos esos que mencionaste. Hay dos cosas que me salen principalmente. La primera sería quizá la más fácil y que es más que nada para que vos hables un poco más porque no hablaste, creo, lo suficiente en tu presentación, que no podés hablar de todo. Sería el tema de la recepción, ¿no? O sea, cómo ustedes miden la recepción, la visibilidad, hablaste de los medios. En Argentina, bueno, yo tengo desarrollada en un trabajo la idea de orden religioso espacial, ¿no? Como que, bueno, sí, hay partes de la ciudad que, como decís vos dijiste, bueno, una jerarquía. Bueno, sería eso, ¿no? No es lo mismo hacer una actividad religiosa en el centro, en los lugares icónicos, que en barrios más alejados, etcétera. Y eso permite que algunas expresiones se puedan hacer, otras no, pero sobre todo tiene que ver con la visibilidad, porque digamos, si vos no lo haces en un lugar icónico, digamos, para mí la visibilidad depende de dos cosas, básicamente. Uno, los medios lo perciben y lo presentan, lo multiplican, digamos, esto para toda la gente que no estuvo, o la centralidad que hace que, bueno, una cantidad de gente lo vea, porque está en un lugar donde pasa una cantidad de gente y gente que no está acostumbrada a esto, ¿no? Si lo haces en un barrio étnico, bueno, qué sé yo, están acostumbrados, eso es invisibilizado para el resto de la sociedad. Me encantó también lo de la iconicidad, no solo como una estrategia de ocupación del espacio y de visibilización, sino también con vistas a o con miras a lo global, ¿no? Ok, nos tenemos que sacar la foto o hacerlo en el lugar icónico en Barcelona para que vean en otros lugares, que también lo harán en lugares icónicos, para que todo el mundo vea cómo que yo, los SIGs vamos ocupando los lugares icónicos de distintos. Eso ya le da otra dimensión a la ocupación de los espacios significativos, no solo una dimensión local, sino también una dimensión global, como muy bien dijiste. Pero bueno, entonces básicamente, ¿cómo miden un poco ustedes el tema de la visibilización? ¿Cómo lo midieron?
y las reacciones locales, digamos, las reacciones de las personas. Y otro tema que me parece que no lo mencionaste tanto, que quizás, que es el tema, digamos, del racismo, ¿no? Del problema con el otro étnico. Me parece que la variable étnica está sugerida, pero quizás no le das la importancia que habría que darle siendo crudos y descarnados, ¿no? En Brasil está muy de moda la expresión para referirse a las religiones afro-brasileras, la expresión de racismo religioso, ¿no? Que es fuerte, pero que, digamos, pone un poco en el centro del análisis eh, que hay un racismo y hay un problema étnico-racial, ¿no? Que no solo tiene que ver con capitales simbólicos. Vos lo pusiste de formas como muy elegantes, capitales simbólicos, brokers, Pero digo, no es lo mismo si vos sos un inmigrante árabe, incluso no es lo mismo si vos sos un meditador oriental de algún país, ¿no? De Asia, que si vos sos una persona de Barcelona o de Madrid que está meditando. O sea, si hubieran sido en esos dos guardias urbanos que vos decís, llegan a un evento de meditación y son todos blancos europeos meditando, es una cosa, y si son todos asiáticos inmigrantes, me parece que es otra, por más que no estén cantando, haciendo ruido. Entonces, bueno, nada, esas dos cosas, ¿no? La visibilidad y el tema del se llama el racismo, pero digamos la importancia de la dimensión étnico-racial en todo esto, ¿no? Que tiene que ver con la inmigración también, obviamente, en Europa. Pero bueno, supongo que podemos hacer dos o tres preguntas y después que contestes, ¿sí? Digo, no para hacer una y una, sino quien más tenga preguntas. Juan, ¿vos tenés algo? ¿Querés seguir vos? Está silenciado. Ahora sí, dale. Em, bueno, muchas gracias por la exposición. La verdad, hiper claro y estimulante. Yo complemento algo a alguna de las preguntas de Alejandro. Cuando habla de esta orden espacial religioso, también me pregunto el componente de estratificación social, de clase, de cómo hay ciertas manifestaciones, no solo en cuanto al espacio, ¿sí? Si es un espacio popular o es un espacio de un barrio residencial, sino también en una cierta estratificación social de religiones, de gente adinerada, si somos sofisticados y meditamos y no sé qué cosa, o si tenemos algún tipo de... bueno, estimo, no sé tanto, pero a mí me imagino que en general no hay mucho musulmán de clase alta, sino en general son más bien marginales, y entonces cómo se cruza también un cierto componente que tiene que ver con el estrato social. Después me pareció hiperestimulante para pensarlo, pero no lo tenía muy presente, el tema sensorial asociado al tema religioso. ¿Y qué es lo que te imaginas? ¿Viste? Todavía no entraste, bueno, pero me imagino ya algunas ideas. Bueno, me resulta interesante, me gustaría ver escuchar qué cosas te imaginás que pueden llegar a aparecer o que están por debajo ahí actuando. Me imagino que puede ser similitud y diferencia, lo que nos olemos distinto, no lo reconocemos como propio, no nos aboca a cosas familiares y por ende nos genera ruido, no sé, ahí a ver, no sé qué es lo que vos tenías eh, en mente. Y por último, el tema de la patrimonialización. ¿Cuánto al algo volver patrimonializarse no pierde, no diría el contenido religioso, sino muchas veces justamente estos repertorios de resistencia, de marcar, de territorialmente, no se pierde lo propio de lo que se trataba de hacer en el espacio público y que si se patrimonializa en realidad pasa a ser parte del paisaje y pierde lo propio para lo cual se hacía en un espacio público y no se podía haber practicado en un espacio privado de la comunidad. Yo aprovecho a hacer las últimas acá porque tenemos mucha gente mirando, pero no muchas preguntas todavía, así que aprovecho a hacer las mías. Ya después igual
nada, seguiré haciendo porque sabes que, bueno, me interesa mucho la línea que vienen trabajando, pero quería hacerte dos preguntas en particular. Una, vos mencionaste un poco el tema de la interreligiosidad y demás, y de los límites que suele haber por parte de los agentes estatales, pero ahora, dentro de las mismas comunidades religiosas, o sea, entre una comunidad religiosa y otra, hay como tercerizaciones, por un lado, digo, que se van a quejar al Estado porque fulano le hace, o sea, porque otra religión le hace algo, por un lado, como tensiones dentro de entre comunidades, y si dentro de los espacios de diálogo interreligioso vos ves que hay, o los que han trabajado, si hay algún tipo de jerarquización interna, que muchas veces no está explicitada porque está esta idea de que somos todos iguales y demás, pero si ahí hay alguna tensión. Y del lado de los agentes estatales, porque vos en general lo mencionaste como, bueno, dinámicas que tienen más que ver con las dinámicas de las ciudades, pero si hay algo ahí de las afinidades políticas de las gestiones de las ciudades que cambian en algo estas ideas, ¿no? Porque digo, uno podría pensar a veces que sectores más progresistas tienden más a esta construcción de la pluralidad, pero también hay veces que algunos grupos o partidos más conservadores o van por la cuestión esta medio de la hispanidad o van por el lado de la importancia de la libertad religiosa y entonces por ahí terminan construyendo espacios de diálogo que uno no esperaría en espacios más conservadores, pero que a veces pasan. Entonces, bueno, esas eran las dos preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas y la generosidad en pensar la investigación, porque todas muy pertinentes. Lo primero, decir que no conocía este trabajo sobre tuyo, Alejandro, de orden religioso español, y lo voy a buscar y lo voy a trabajar, porque además la mirada sobre el espacio es algo que aún ha quedado un poco pendiente, que va saliendo como así medio en las presentaciones, en los artículos, pero fundamentalmente pensar el espacio. Yo no he tenido aún las herramientas o la capacidad para hacerlo de forma adecuada, así que me apunto esto y lo leeré y lo miraré. Bueno, voy a ir respondiendo, pero tema racismo, tenéis toda la razón. Yo tiendo a ser muy suave en la forma de decirlo. Claro, el racismo y el clasismo juegan un rol fundamental en jerarquizar las expresiones religiosas en el espacio público, especialmente y me preguntabas también, Alejandro, y me preguntaba también Juan, sobre la recepción, ¿no? La recepción es fundamental entender cómo tanto la clase como el racismo juegan un rol en cómo se reciben por los públicos. Sí que hay matices. ¿Qué quiero decir? Es decir, que a los Sikh y los musulmanes, a la clase es parecida o es igual a nivel de clase social y a nivel de color de piel muchas veces también. Pero los Sikhs han construido, por un lado, no son musulmanes lo que les ha permitido huir de la mirada global sobre el Islam, y por otro lado, han sabido construir una imagen pública que ha encajado muy bien con la idea de lo multicultural. ¿Cómo lo han hecho? Mucho color, mucha comida y jugando mucho con lo que tú decías, con lo sensorial. Es decir, y ahí hay un cierto juego a patrimonializar, a decir esto es interesante, esto es bonito, esto, por ejemplo, salieron la primera vez que hicieron la primera, no, yo creo que la segunda o tercera, salieron así con un súper reportaje en una revista que se llama Descubrir Cataluña, que es una revista orientada al turismo. Y ellos mismos decían es que es algo interesante que pueda atraer el turista, ¿no? Jugaban con esta narrativa de la ciudad que puede atraer, ¿no? Y los mismos sí, de forma, yo creo, muy estratégica, construyeron su expresión religiosa muy en esta dinámica. Hicieron, normalmente ya hacen, como ya también va muy unido a la tradición sikh del langar, de dar comida al final, pues a terminar en un parque grande, ofrecer comida a todo el mundo, ofrecer un tipo esto de color, de música, de olor, que juega a exotizar la expresión religiosa y a convertirla como un elemento casi turístico, ¿no? Y ahí está este proceso que, en cambio, por ejemplo, los musulmanes no les dejamos hacer, porque ahí también con la visibilidad, ¿no? Hay quien consigue ser invisible, y claramente en el caso de las meditaciones
pueden ser invisibles para la autoridad pública. Hay quien es visible y juega con esta visibilidad y hay quien es hipervisible, ¿no? Y yo diría que los musulmanes son hipervisibles por una cuestión de racismo, pero una cuestión también de jerarquía religiosa, de clase. Y ahí realmente la reacción, luego nosotros, ¿cómo hicimos para medir la reacción? Inicialmente lo que hicimos fue una búsqueda de hemeroteca, de ver, por ejemplo, cuándo se había creado las primeras ashuras, cuando empezó la ashura en Barcelona, cuando empezó las procesiones Sikh, y buscamos un poco de archivos sobre los primeros del Hare Krishnas, que eran mucho más antiguos, para intentar entender, por ejemplo, en el caso de Barcelona, solo buscando prensa, fue interesante ver cómo al primer año que se hizo hubo mucha polémica. Y luego el segundo año, el ayuntamiento solo lo permitió con dos consignas importantes. No, no sangre, no niños. Es decir, se podía hacer la procesión, pero que no se viera la sangre. Si querían hacerse sangre, que lo hicieran dentro de la mezquita, pero luego tenían que ir tapados. No se podía enseñar la espalda con sangre en la calle y los niños no podían estar dentro del espacio de la Shura. Y luego tenían unas cuerdecitas, y esto es la infraestructura urbana, ¿no? Como los elementos urbanos juegan como unas cuerdas que delimitaban, ¿no? Y ahí fue claramente este proceso como de domesticación, de decir qué es lo que genera rechazo. El ayuntamiento interpretó que era la sangre y eran los niños y lo enmarcaron. Y esta dinámica también, como tú decías, Juan, de patrimonialización, que tiene el objetivo, en cierto modo, por un lado, tiene como una tensión de ambivalente, porque por un lado se plantea como una estrategia de protección de estas expresiones, porque si lo patrimonializamos, lo convertimos en un repertorio de cultura popular, y esto permite tanto que puedan recibir subvenciones, que están en el calendario de la ciudad, que están protegidas. Por el otro lado, lo que decíamos, pues tienes que salir con una cuerdecita, ¿no? Lo que rompe toda creatividad ritual de que puedas moverte por el espacio. O tienes que, ahí está este proceso de tensión entre patrimonialización y domesticación, ¿no? O de tensión frente a la creatividad ritual, ¿no? Que tendría que ser. Y vinculado a los espacios, ¿no? ¿Hasta qué punto? Y ahí me interesa mucho, pues esto leeréis, si tenéis más cosas serán bienvenidas porque ahora justamente estaba pensando en esto, ¿no? Pero cómo el espacio marca. Y claro, hay una parte que era como más simple, que es como la Rambla, como un espacio de poder claramente, pero no solo, también hay otras dinámicas. Y lo que decías de clase alta, hay según qué expresiones que prefieren estar en barrios altos. Y según que, por ejemplo, también algunas comunidades de la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia evangélica de mayoría gitana, prefiere hacer sus conciertos y sus rezos públicos en áreas que ellos dicen te lo dicen así, me suena fatal utilizar este nombre, pero para ellos es ir a salvar, yo creo que zonas concretas y por lo tanto quieren ser visibles justamente en zonas donde perciben que habita el demonio, ¿no? Por lo tanto, claro, para mí también sería interesante ver cómo la dinámica de prestigio de una ciudad entre zonas altas que va ligada a una estructura socioeconómica se conjuga, ¿no? O se articula o tensiona con una lógica casi de lectura religiosa de la ciudad, ¿no? Donde habitan los demonios, donde no, donde puedes esto, las meditaciones como delante del mar tienes, según ellos, una energía que tal, que cual, ¿no? Como el espacio puede ser leído según regímenes de conocimiento diferentes, ¿no? Y Pilar, me pedías, me lo apuntaba aquí, ahora no lo encontraba, me pedías el tema ajá, de la interreligiosidad. Claro, ese es otro campo, ¿eh? Yo ahí lo he estudiado como un proyecto paralelo que se cruzó un poco, pero ha sido diferente. Claro, las luchas por definir qué es lo interreligioso y quién es el representante legítimo de la interreligiosidad son feroces también. En el buen sentido, ¿eh? Feroces, no, nadie se mata ahí, pero sí que hay formas distintas de entender y de querer transmitir la pluralidad, ¿no? Por ejemplo,
quienes dicen que quien transmite la pluralidad son los representantes religiosos, que luego normalmente son hombres de determinadas comunidades, de determinados estatus económico, y quienes discuten estas visiones y, por ejemplo, dicen que son las bases, tal, ¿no? Y ahí, esto, por ejemplo, yo hice un trabajo muy pequeño, muy micro para mí, para entender esto, el ritual, la negociación alrededor del ritual interreligioso después del atentado del ayuntamiento. Y claro, veías claramente, ¿no? Como estas dinámicas de comprensión de lo que es lo interreligioso, porque en el fondo son también dinámicas de competición dentro de las mismas religiosas, ¿no? ¿Quién puede hablar por quién? ¿De qué manera? ¿Hasta qué punto tiene que ser quién? Y a la vez, ¿quién puede dialogar con quién? Porque, claro, si pones a la mesa según qué islam shita, con según qué budista, con según quién católico, con según o el testigo de Jehová que te dice, bueno, yo participaré si ahí digo algo y salgo, pero no voy a dialogar, ¿no? Cada uno, pero a mí me parecía interesante y yo creo que vosotros también lo habéis trabajado mucho y la construcción de este espacio interreligioso como un dispositivo para expresar la religión en público en contextos de secularización liberal, ¿no? Decir, bueno, todo el mundo tiene un rol y claro, hay jerarquías otra vez basadas en la clase y en cuestiones de pertenencia étnica, porque, por ejemplo, y ahí ya casi rozando un poco el límite, ¿no? La mayoría de comunidades religiosas tienen una participación muy alta de personas pertenecientes pues, a comunidades católicas, protestantes, que son de clase media alta, pero claro, ¿cómo vas a hacer un diálogo si no tienes el musulmán, ¿no? O la musulmana, que es que personifica en la esfera pública la alteridad ahora mismo en Cataluña o en España. Pero claro, llegando a la paradoja que luego persigues casi a la persona que pueda venir a tu diálogo cuando es una persona que quizá trabaja no sé cuántas horas al día con una situación de precariedad infinita y que se tiene que sentar contigo, en serio, tú que tienes una vida resuelta y ahí hay una tensión yo creo que también de una voluntad de imponer al otro de que tiene que demostrar que es el buen musulmán, que viene a dialogar contigo, que viene a tal, ¿no? Y hay una cierta exigencia de comportarse como el bueno, ¿no? En otro, para terminar, pero en otro trabajo decíamos que yo creo que, no sé si en Argentina también fue tan importante, pero en España durante los 80 fue muy importante la lucha contra lo que llamaban las sectas y el parlamento, el gobierno se puso. Y yo decía, esta lucha ha perdido fuelle, al menos aquí ya no se habla de sectas, pero ahora hay la diferenciación entre el buen religioso y el mal religioso, ¿no? El buen musulmán, el mal musulmán, el buen católico, el mal católico, el buen evangélico. Es como que la frontera continuamos estableciendo jerarquías, ¿no? y generando clasificaciones, y ahí, ¿no? Estas clasificaciones, pero a la vez son formas de reproducción de estas dinámicas de poder, ¿no? Pero podría comentar 2 horas, ¿eh? Porque yo creo que las preguntas han sido muy interesantes, pero me callo ya. No, buenísimo, muchísimas gracias porque nada, fueron todas realmente muy interesantes y abre como una agenda de trabajo múltiple y al mismo tiempo esto hay un montón de cosas que son que encuentran cierto eco en lo que pasa en nuestros casos. Bueno, Alejandro trabajó muchísimo sobre el tema de las sectas en los 80 y los 90 en Argentina y en Brasil. Entonces, hay algunas cosas que están como espejadas en fenómenos, en contextos que después, en términos macros de geopolítica, son situaciones muy distintas, digo, entre países europeos y países latinoamericanos, pero lo que pasa con los grupos religiosos a veces tiene algunos puntos que son interesantes y al mismo tiempo lo que a nosotros nos pasa, por lo menos en la parte de ver cómo funciona la gobernanza de lo religioso, sobre todo en grandes centros urbanos, hay como una mirada de lo que pasa en Europa como algo que después acá se replica en algún sentido. Digo, pensando también, por ejemplo, en los espacios de diálogo interreligioso, esto que vos decías de, bueno, ir a buscar al buen musulmán para la foto, los espacios interreligiosos en Argentina muchas veces también buscan reproducir una diversidad que, salvo la ciudad de Buenos Aires, probablemente no está tan presente en otras partes del país, pero hay que tener el musulmán, el judío y alguien de alguna religiosidad oriental, y entre más es distinto esté vestido mejor porque hay que hacer como una foto de la diversidad, y eso muchas veces busca emular lo que se ve que pasa en Europa, ¿no? Entonces es como, bueno, siento que nosotros tenemos que hacer lo mismo.
sobre todo en Buenos Aires, que esto que también replica ese imaginario de sí misma como una ciudad europea, y entonces también importamos parte de esas agendas muchas veces. Ahora sí, perdón, Juan, que tenías el micrófono abierto, no sé si querías decir algo. No, 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 que me quedé con ganas de, a partir de las sugerencias de Mar, de hacer comparación Buenos Aires-Córdoba. Tengo que convencer a algunos de nuestros colegas cordobeses, a Hugo quizás, a ver si que trabajar en temas que son cercanos de ahí a la diversidad, quizás podríamos llegar a hacer algo en esa línea. Sí, y hay algunos trabajos interesantes sobre Salta, que también sería buenísimo comparar. Salta, que es una ciudad que está como configurada como muy católica, pero que sin embargo Ujú. hay investigadores, Pablo Coso y su equipo, que están trabajando sobre la diversidad religiosa ahí. Sería re interesante porque en el imaginario nacional es un país, es una ciudad como católica frente a la Buenos Aires más cosmopolita. Entonces creo que también abre preguntas. Bueno, no sé, Ale, si querés decir algo más, si no, Eh, sí. sí, yo tengo, bueno, de la respuesta, digamos que fue muy abarcativa, pero eh, me gustaría si podés profundizar un poquito más el tema de los medios, porque vos dijiste, bueno, las primeras veces Mm. siempre hay polémicas, bueno, sí, eso sí, siempre, en general sí, pero digamos, actualmente, ¿qué pasa con los medios si dejan de prestarle atención después de cierto tiempo, ¿no? Que se hace la actividad religiosa? Y de vuelta, si no, digo, el tema de la visibilidad, me gustaría que lo plantees un cachitín más, que digamos, es bueno, ¿cómo sabemos si algo es visible o no es visible? ¿Es por el lugar céntrico en el que lo hacen? ¿Es por la repercusión mediática? ¿Es porque logran instalarlo de alguna forma dentro de las políticas de gobernanza o dentro de la agenda religiosa de la ciudad? Un poco, bueno, un poquito, si puedes hablar un poquito más de eso. Después yo diría, también hay un concepto interesante que es el que usa para movimientos sociales, que es el de estrategias de acomodación, ¿no? Porque cuando vos, digamos, que lo usan David Snow y otra gente que empezó estudiando grupos religiosos, después se pasó al área de movimientos sociales, pero que trajo cierto bagaje de expertise en lo religioso y lo aplicó a los movimientos sociales, que bueno, eso obviamente lo que muchos de estos grupos están haciendo, especialmente los SIG, ¿no? Lo como vos decís, que bueno, es un grupo que, pero también es un grupo que puede, ¿no? De vuelta, yo ahí insistiría con el racismo, digamos, ¿qué posibilidades tienen los musulmanes de hacer estrategias de acomodación, ¿no? Digamos, tienen algún tipo de... Pues, y además supongo que habrá una... Yo no sé, acá hay muy pocos SIGs, ¿no? Que pues, digamos, por lo que también trabajan, lo trabaja Pilar más, pero digamos, tiene una presencia en el diálogo interreligioso que de hecho va mucho más allá de la presencia efectiva que tiene en el campo religioso local, ¿no? Que es un grupo minúsculo, pero que siempre lo ves en los diálogos. Y también, porque como dice también Pilar, está esta idea de bueno, la política de la foto, ¿no? Recontraluce tener un SIG en una foto del diálogo interreligioso porque junto con los afro-religiosos te dan enseguida la idea de que, ah, sí, y alguna mujer musulmana, obviamente, ¿no? Con el pañuelo, etcétera, ¿no? Eso ya te dice interreligiosidad. Pero digamos, y cuando vos hablas de lo de buen religioso, mal religioso, que sí, digamos, yo creo que debe reproducir directamente la idea, ¿no? de la secta de los 80. Acá en Argentina hubo una gran polémica y estuvo influenciada por lo español porque los activistas antisectas de Argentina citaban mucho a los trabajos de Pepe Rodríguez, ¿no? O sea, usaban los norteamericanos, pero sobre todo Pepe Rodríguez, porque obviamente les resultaba más fácil leerlo a Pepe Rodríguez que a los autores norteamericanos. Y me pareció súper interesante esto que vos tiraste al final de la lectura religiosa de la ciudad, ¿no? Que bueno, hay una lectura religiosa, si se quiere, secular en términos de lo céntrico, lo importante, pero también está la lectura religiosa, ¿no? Que se ve mucho especialmente en los evangélicos, con esto de la guerra espiritual, ¿no? Que tenés que avanzar sobre el espacio y tenés que orar, y es una lógica religiosa diferente a otras lecturas posibles, como los meditadores, el mar, las plazas. Pero digo, eso me parece que es una dimensión súper importante que creo que no la estudiamos lo suficiente, quizás porque, bueno, estamos hace no tanto estudiando el espacio como una variable independiente y menos aún vamos a haber estudiado las lecturas religiosas
del espacio, ¿no? Pero que es un tema en el cual creo que habría que meterse. Pero bueno, no, nada, eso, digo, si puedo hablar un cachito más del tema de los medios, sobre todo. Sí, te puedo dar un cachito más diciendo que tampoco te aclararé mucho. Es decir, que yo creo que esta ha sido un poco la frustración final de no terminar de saber lo que tú decías antes, ¿no? ¿Qué es visible? ¿Qué no es visible? ¿Qué llega? ¿Qué no llega? ¿Cómo conseguimos saberlo? ¿No? Porque también en términos de visibilidad hay como múltiples capas, ¿no? Por un lado, empezamos diciendo, bueno, es visible en el barrio y empezamos entrevistando a las asociaciones de vecinos, tal. Claro, teníamos una visión, pero luego era diferente, yo qué sé, los transeúntes, ¿cómo palpamos esto, ¿no? ¿Hasta qué punto lo ven, no lo ven? Era por observación participante muy a partir de medios. Y en términos de medios sí que hemos visto como por un lado, hubo mucha polémica al principio, es decir, a principios de los 2000, por ejemplo, la Shura 2000, bueno, principios, ya 2007, entre 2007 2015, que quizás el momento en que se van, como los grupos llegan, los centros de culto los abren antes, pero muchas veces tardan unos años a hacer cosas en la calle. Esto de minorías, tanto de ortodoxos, budistas, porque lo que era Hare Krishna, por ejemplo, ya lo hacía desde los 80, no, no. Pero lo que son Sikh, musulmanes, algunos evangélicos de origen africano o de Ghana, de Nigeria o de América Latina, estos empiezan alrededor del 2007, 2008 especialmente. Y ahí, en un primer momento, son muy visibles en la prensa, esto que te decía, ¿no? Por ejemplo, la Shura el primer año sale ahí como, ¿qué ha pasado? ¿Esto qué es? Un caso. Pero enseguida desaparece un poco de los medios. En Madrid es que pasa como desapercibido, no, ni casi sale en los medios. Este tipo de cosas. Luego, por ejemplo, en Madrid, claro, como hay todos los macro conciertos católicos, marchas católicas, todo lo que estudia más Bayone, por ejemplo, claro, ya tiene otra visibilidad, ¿no? Que es distinta. Pero en el caso de los medios encontramos, por un lado, un pico inicial que luego baja y luego va muy dependiente un poco del interés momentáneo. Por ejemplo, los SIC, como decíamos, ¿no? Pues sale en términos de exotismo, que si turismo, salen reportajes así más la Cataluña diversa, vamos a contar, ¿no? A lo musulmán va perdiendo fuelle, pero a momentos determinados sale como un tema, ¿no? Por ejemplo, con el más del caso de organización de conciertos evangélicos y esto es proselitismo, hasta que es el límite, o por ejemplo, un acto que reparten Biblias y hacen predicación y hay una escuela cerca, es decir, tiene que haber algún detonante que vaya más allá del acto en concreto diciendo que para mí hay aún una cierta insatisfacción, bueno, una cierta no, una insatisfacción en saber cómo desde la sociología y la antropología podemos atrapar, podemos capturar la idea de visibilidad de una forma que nos permita decir algo más que un poco estas vaguedades que te doy hasta ahora, ¿no? Y que no, yo no terminé no sé si quizá un caso concreto, por ejemplo, los que han estudiado El Señor de los Milagros, que han estado mucho tiempo, les permite reconstruir de una forma mucho más precisa esta cuestión, ¿no? A mí me cuesta, pero Perdón, la... Mar, que creo que ahí me parece hay una cosa que es una de las formas de lidiar con esta otredad es especialmente en los medios, bueno, hay una dinámica de los medios, ¿no? Que es cosas que pierden su atractivo, su mm, capacidad disruptiva, y hay como una especie de normalización en el cual el primer año me llama la atención, el segundo año no tanto, y después medio que desaparece, ¿no? Y entonces creo que ahí hay una normalización y una invisibilización también. Y eso, por un lado, tiene que ver con la dinámica de las noticias, que es bueno. ¿No? Bueno, un perro mm, muerde a un hombre y una cosa es si el hombre muerde al perro, y la primera vez que pasa te llama la atención y la tercera ya no. Entonces eso lo hace muy difícil para nosotros. Yo tengo el caso, por ejemplo, de estudio, sigo una fiesta de Yemanjá en Mar del Plata, ¿no? Y es una fiesta muy grande, Pilar estuvo, eh, la semana antes la gente que lo organiza va y aparece en los medios y sale varias veces en los medios, en radios, en diarios.
pero no sé cuánta gente de la ciudad de Mar del Plata realmente sabe, y se hace en un lugar muy céntrico además, porque se hace en la playa más céntrica, pero no sé cuánta gente de Mar del Plata sabe que esa fiesta se hace ahí, por más que hace 30 años que se hace. ¿Entendés? Porque también es como, bueno, no es lo que debería pasar en una ciudad argentina, por más que se haga, por más que haya mucho esfuerzo de visibilización, por más que haya una cantidad de gente, de periodistas que tienen una actitud simpática, empática. am, pero no sé cuánta gente sabe que esa fiesta se hace. Entonces, digo, Mm. realmente me parece que es complicado medir el tema de la... Digo, uno puede tomar ciertos parámetros, ¿no? Bueno, repercusión mediática, centralidad o no, cuánta gente va, si la gente se enoja o no se enoja, si causa reacciones, pero es realmente muy difícil, ¿no? Mm. Digamos, medir el tema de la visibilidad, ¿no? Para la comunidad Ya. religiosa es una cosa súper importante, ¿no? Porque obviamente también siempre están las fotos, digo, para ellos es la oportunidad de que la religión afro no salga discriminada en los medios, porque es una de las pocas veces que los medios hablan bien de la religión afro en vez de decir matan animales, matan personas, etcétera, etcétera. Pero es realmente muy difícil medirle el tema Mm. de la visibilidad. Digo, eso es un problema, porque creo que es tan multidimensional que no tenemos tampoco las herramientas, ¿no? Salvo que uno hiciera, no Totalmente. sé, alguna cosa muy cuantitativa en el cual agarrara una muestra y le preguntara, ¿usted sabe qué se hace tal fiesta? ¿O qué le parece a usted? ¿Usted piensa? ¿Alguna vez fue? ¿Qué sé yo? Digo, para ellos sería también una cosa, ¿no? Muy cuántica y que tampoco sé si vale la pena, ¿no? Mm. Porque de última. Pero digo, bueno, perdón, creo que interrumpí algo, pero digo, me parece que es un No, no, problema en no, pero general, es no totalmente. solamente de ustedes, vamos a decir así, ¿no? Digo, es un problema en general. Además, de vuelta, esto de los medios y la normalización, por más que sean musulmanes, me gustó lo de la sangre, ¿no? Porque digo, yo creo que hay varias, no hay procesiones de Semana Santa en España donde la gente se azota y no Totalmente. sé Sí, qué, digo, sí, y a mucho. ellos no se lo hacen tapar y no dicen que no vayan los niños, ¿no? Digo, ahí es donde ves también la Claro, el diferencia estándar. entre quién es el sujeto étnico-racial que sangra. Sí, sí. No, y lo Mejor del que eso. racismo otra vez, yo creo que tú lo decías, es clave. Es decir, nosotros en otra investigación que era en la cárcel decíamos, el musulmán no le dejan no ser musulmán. El sikh puede aparecer como un actor cultural, el meditador como una cosa espiritual. El musulmán no puede salir de la categoría, ¿no? Y está ahí fosilizado y luego... Y es este racismo en doble dirección. Por un lado, un racismo puro y duro de la gente de la calle, del color de la piel. Pero hay también un racismo mucho más suave, que a mí es el que me llamó la atención, que es este racismo de anticipación, ¿no? De la gente, del que quiere ayudarlos, pero queriendo ayudar, asumen que su presencia será problemática, ¿no? Yo te voy a ayudar porque voy a domesticar, voy a hacerte parecer bueno, ¿no? Bueno, no, y está legitimado por dinámicas de inclusión social, ¿no? Lenguajes, el de la inclusión, el de la... pero esconde una mirada racista, ¿no? De anticipación, de es que tú vas a provocar esto, ¿no? Yo asumo que tú lo provocarás, por lo tanto, yo te voy a proteger. Esta protección es puramente racista, ¿no? No se la hacen a uno que medita, no le piden que disimule la forma de ser, ni le piden que distribuya comida al final, ni le pidan que haga un cartelito explicando el ritual de meditar, ¿no? Pero esto le pedimos a los musulmanes, ¿no? Y claro, yo creo que hay este doble racismo, ¿no? El racismo más bruto, en cierto modo, y el racismo este de anticipación que muchas veces, y por esto decíamos decía que aquí yo creo que también como académicos y como en nuestro rol a veces, ¿no? De colaboración con administraciones tenemos el deber de estar muy atento, ¿no? A esta mirada condescendiente, paternalista, que puede, en pro de la diversidad y la pluralidad, también ser plenamente racista, ¿no? ¿Y ustedes pudieron incidir mínimamente de alguna forma a través de esta investigación?
La verdad es que hemos tenido mucho diálogo, ¿eh? Y en Madrid mucho menos, pero porque además en Madrid ha cambiado el color político, ahora es derecha, derecha, así que no tenemos ninguna capacidad. Pero en el gobierno de izquierdas un poquito, yo creo que hubo también una investigadora del grupo que colaboró con algunos educadores, a nivel muy de... Madrid fue a nivel muy de barrio, como de top down, ay, de bottom up, ¿no? De los actores más implicados. En Barcelona sí que hemos presentado la investigación al ayuntamiento, a la oficina de asuntos religiosos y ellos lo tienen en cuenta. Es decir, es que además con la paradoja de que, claro, muchos de los técnicos que ahora están ejerciendo como agentes de diversidad religiosa han sido formados por nosotros, porque es que también es un campo que se ha profesionalizado en pocos años, ¿no? Y por lo tanto hay este diálogo, entendiendo que a la vez es un diálogo difícil de hacerse, porque cada cual habla desde su contexto, ¿no? Y lo que te dice alguien en el ayuntamiento es, bueno, yo no creo, yo te entiendo muy bien, está muy bien que no tengo que anticipar el racismo, pero yo no quiero que se me genere ahí un conflicto en un barrio ahora mismo, así que está muy bien, Mar, pero... ¿No? Pero sí que, por ejemplo, lo que sí que influimos al principio fue, sobre todo cuando empezaron a publicar un protocolo al menos para dar unas garantías legales a todos a nivel de local. Barcelona lo publicó y ahí sí que tuvimos posibilidad y luego también de intervenir en una comisión contra la islamofobia, un poco a partir de estas dinámicas y redactaron un plan contra la islamofobia. Pero nunca sabe, siempre sabe a poco, ¿no? Yo creo que es... pero sí que ha habido mucho diálogo y la verdad es que se ha agradecido esto, la capacidad de escuchar y tal. Buenísimo. Bueno, Gracias. muchísimas gracias. Yo me tengo que ir porque me están pidiendo el aula, pero si quieren quedarse un rato más, por favor, siéntanse libres. Muchísimas gracias, Mar, por el espacio. Bueno, eso, no sé si quieren seguir y si no, Juan, si quieres dar el cierre, eso como vos prefieres. Estás silenciado. Que decía, ya estamos cerca de la hora y media, es más o menos el tiempo que debemos dedicar a este espacio, así que lo bueno y breve, dos veces bueno. Y bueno, muchísimas gracias, Mar, por este espacio, por contribuirnos, aportándonos tu experiencia, tu trayectoria en este recorrido que nos hiciste. Y bueno, nada, quedaremos en contacto. Te mandamos a Pilar unos días dentro de poco. Y bueno, nos estaremos Encantada. leyendo, pues la verdad también me pareció muy interesante los artículos que sugeriste, así que también me voy a poner a leerlos. No, y yo os pido que por favor, si este que decías Alejandro, pues si también pensáis otros artículos que habéis escrito o publicado, porque a veces es difícil leerse, o no, una no sabe o no encuentra, ¿no? Por lo tanto, os pediré que si tenéis algo que creéis que puede dialogar bien con lo que he contado, que por favor que me lo mandéis, que lo agradeceré muchísimo. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, Muchísimas. 1000 millones de gracias, Mar. Estuvo realmente muy bueno. Así que bueno, nada. Sabíamos que iba a estar bueno, pero superó las expectativas, digamos. No, no, Así muchas que gracias, muchas Antonio. gracias. Sí, bueno, y muchas gracias también por el tiempo, por la diferencia de horario y demás. Sé que Es para tarde. allá es tarde, así que bueno, muchísimas gracias. Que va, un No, placer. De así que verdad, muchas bueno, gracias y seguiremos dialogando. gracias. Adiós. Hasta Hasta luego. pronto. Hasta luego. Chao, Adiós. chao. Chao.